Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos. Este libro escrito por Juan Marcos, que no era un discípulo de Jesús, pero aparentemente él estaba siempre cerca. De hecho, hizo algunos de los viajes misioneros con el apóstol Pablo, y aparentemente mucho de la información que él logró recopilar para escribir este libro fue tomada también de Pedro, que parece que tenían alguna afinidad. Pensamos que nosotros cuando leemos algunos de los evangelios, nuestra mente nos lleva a ese día, pero todos los evangelios fueron escritos luego de 30, 40 años después de lo que sucedieron. Este evangelio de San Marcos fue escrito en el año 60, 70 después de Cristo, o sea, aproximado 30 años. Como le dije, tomando quizás de fuente cosas que el apóstol Pedro le contaba, algunos escritos que podían encontrar medio aislados. Es uno de los evangelios más cortos y allí quizás más resumido y posiblemente más ordenado cronológicamente lo sucedido. Al ser el primer evangelio escrito, muy probable que los otros evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, hayan tomado como base este primer evangelio, aprobado aún por ellos porque es correcto, y de allí entonces comenzar algunos a explayarse un poquito más y escribir cosas que el Espíritu Santo también les daba. Imagínense, nosotros pensamos, ¿usted se acuerda perfectamente cosas que sucedieron hace 30 años? Palabras, hechos. A mí me cuesta recordar. Y vemos la capacidad del Espíritu Santo de poder recordar los hechos, palabras y todas estas cosas, y haber guardado esta historia, estos escritos, y aún hasta el día que Marcos escribió y hasta el día de hoy que nosotros tenemos en nuestras manos. Valore cada escritura, valore la palabra de Dios, lea, atesore. Amén. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 1, allí comienza hablando él de Juan el Bautista y dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, decía: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Era un evangelista, Marcos, le gustaba predicar el evangelio y saber del evangelio. Y directamente comenzó con estas buenas nuevas de salvación acerca de que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo se empezó con genealogía, Lucas se empezó con el nacimiento, Juan empezó con el nacimiento de Juan también. Acá vemos en estos primeros versículos dos profecías ya cumplidas. Una en Malaquías capítulo 3, versículo 1, no lo busque. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este era
Juan el que preparaba el camino. Más de 400 años atrás, Dios había enviado esta palabra a través de sus profetas. Y decía Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nuevamente la palabra del Señor cumplida a través de estos dos profetas, Malaquías e Isaías. Era necesario preparar el camino porque siempre que Jesús viene a un lugar o va a un lugar, envía su mensajero, envía su palabra. Alguien debe preparar el camino, y este Juan fue aquel valiente de Dios, dado que habían pasado más de 400 años que no hubo profeta de Dios, y de pronto apareció este Juan, un jovencito, vestido de manera tan rara, similar a cómo se vestía Elías y tan distinto a cómo se vestían los sacerdotes de la época. Este Juan venía trayendo esas buenas nuevas de arrepentimiento, porque el Mesías venía. Y arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Arrepiéntanse, vuelvan, la palabra se está cumpliendo, el Mesías viene, quien salvará al mundo de sus pecados. Entonces Jesús envía a alguien que prepara el camino, así como envió un día a preparar un pesebre para que este Jesús naciese y la salvación llegase al mundo y a nuestros oídos hoy en día. ¿Sabe que este arrepentimiento trae fe para que puedas entrar? ¿Qué es lo que hace arrepentirse? El oír esa palabra de Dios. Porque era la palabra de Dios que era enviada. Entonces la gente escuchaba esa palabra y se arrepentía. Por eso se bautizaban. Y por eso después creían en Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 1, nos muestra que esta es una manera correcta de Jesús, de cómo Él trabaja, de cómo Él viene a un lugar donde primero llega su palabra, donde primero es enviado aquel que lleva la palabra de Dios. No puede llegar Él a un lugar donde está vacío, donde no hay arrepentimiento, donde no dicen, yo quiero conocer a ese Dios, por haber escuchado esa palabra. Dice en Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad, escuche, y lugar donde Él había de ir. Es por eso que la palabra de Dios nunca viene vacía, nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es una semilla que siempre da fruto. Donde llega la palabra de Dios significa que un día Él irá también. Amén. Juan estaba vestido similar, como les dije, a Elías, y se distinguía mucho de los líderes religiosos cuyas largas túnicas representaban más que lo que ellos hacían, sino una posición, un orgullo. Es más, cada cosa de ellos significaba mucho, no se podía acercar la gente, no los podían tocar. Y Juan estaba en el desierto, vestido, comía miel silvestre, imagínense, lleno de barba, la barba todo, no sé, pegajosa con miel. La gente iba a él. Siendo que había sinagogas donde se predicaba la palabra de Dios, la gente iba a escuchar ese mensaje de arrepentimiento al desierto, afuera de la ciudad. Predicaba este bautismo de arrepentimiento de los pecados, donde aquellos que se bautizaban confesaban sus pecados
desde ese momento, ¿por qué no sucedió antes? Desde ese momento la palabra de Dios comenzó a cumplirse y comenzó este avivamiento, porque avivamiento comienza siempre con arrepentimiento, no puede haber otra manera. Necesita haber arrepentimiento, volverse a Dios, un deseo de Dios, una necesidad, un hambre de Dios. No hay otra manera. Suceden otro tipo de cosas, pero el verdadero avivamiento es arrepentimiento. Amén. Pensamos que de dónde salió el bautismo, pero el bautismo, los judíos ya tenían distintos ritos de lavamiento y era lo cual utilizaba Juan el Bautista, pero no era solamente para los judíos, sino para todos aquellos que se acercaban, también podían ser gentiles, y Jesús vino después a bautizarse con él. El bautismo de Juan el Bautista representaba un lavamiento exterior, pero bien dice, viene uno atrás mío, que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado encorvado. ¿Qué significa? Que tenía que arrodillarse para poder desatar su calzado, porque Dios, Jesús, era digno de eso. Amén. Dice, ese bautismo de Juan era simplemente una limpieza exterior, donde el bautismo de Jesús, esa llenura del Espíritu Santo, haría un cambio y llenaría nuestro interior. Continuamos la lectura y de allí habla después del bautismo de Jesús. Versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabe? Jesús no se bautizó por arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecados. Pero lo hizo por causa de nosotros. Y algunas de las razones por las cuales Él lo hizo era para testificar a la congregación esa misión de que Él traía un mensaje de salvación a todas las personas, a todo el mundo, a todas las naciones. Lo hizo al bautismo para demostrar que Dios aprobaba y respaldaba su misión, porque fue Dios hablando allí diciendo: este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Lo hizo para identificarse con el hombre, con nuestra condición humana y con la necesidad de arrepentimiento, una condición humana pecadora, que sí necesitamos bautizarnos, que sí necesitamos arrepentirnos. También lo hizo para comenzar oficialmente ese ministerio público que Dios le había dado. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo cristiano era en el nombre de Jesucristo, como lo vemos después en Hechos, que allí se bautizaba. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz de los cielos proclamaba y decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Sabe lo que sucedió en este mismo momento? La Trinidad se estaba manifestando nuevamente en la tierra. El Espíritu Santo como paloma, Jesús bautizándose y Dios hablando al mundo, las voces de todos esos testigos escuchando. Amén. El versículo 12 nos habla de la tentación de Jesús. Allí comienza a hablar, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
Nosotros no vamos a inventar nada que nos acerque a Dios. No lo podemos hacer. Así como el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto, es el Espíritu Santo quien nos impulsa a buscar a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a nuestros desiertos. Es el Espíritu Santo quien está, quien nos habla, quien nos enseña, quien nos ayuda en nuestras oraciones. Siempre trabaja con nosotros, siempre trabaja con aquellos que le obedecen. Pero allí estaba también en el desierto el tentador. También estaba allí Satanás, que tentó a Jesús en el desierto, pero no logró que Jesús cayera. Y Jesús nos enseña que podemos vencer la tentación. No, ¿por qué Jesús pudo vencer la tentación y nosotros no podríamos si tenemos a Cristo en nuestro corazón? Él lo dijo, sí se puede, yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Yo vencí al enemigo. De esta forma, nuevamente Jesús se identificó con el ser humano. Ser tentado, sabe, no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. Y estaba, mientras preparaba esto, también leí un comentario que decía, tentar a otro también es pecado. Muchas veces escuchamos dos voces, pero cuando escuchamos la voz incorrecta, también estamos tentando a otro porque obedecemos una voz incorrecta. Amén. Jesucristo salió victorioso de la tentación y por eso puede ayudarnos. Allí había ángeles que le servían, ángeles que le adoraban, ángeles que son mensajeros celestiales que cumplen la voluntad de Dios para comunicársela también a los hombres. Amén. Versículo 14, allí Jesús comienza su ministerio. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. No es tan complicado el evangelio. No es tan complicado acercarse a Cristo. ¿Sabe cuándo es complicado? Cuando nosotros no queremos dejar el mundo. Porque arrepentimiento es dejar todo lo que estábamos haciendo y volvernos a Él. Creer en esas buenas nuevas de salvación, creer en Jesucristo y seguirle. Y de ahí en más no caminas solos, es Cristo contigo, el Espíritu Santo enseñándote hasta el día que Él venga a buscarnos. Aquellas buenas nuevas de que Dios está dispuesto a recibirnos y perdonarnos. Buenas nuevas de que el Mesías había llegado, buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Versículo 16, comienza a llamar a algunos de sus discípulos y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Quiero hablar de estos dos muchachos, así muy cortito. ¿Sabes? Andrés no fue uno de los cuatro, podríamos decir, del núcleo más cercano de Jesús. No fue un gran evangelista, no fue un gran predicador, pero fue Andrés el que llamó a Pedro. Que Pedro sí habló a una multitud y se convirtieron 5,000, habló a una multitud y se convirtieron 3,000. Mira, cuando quizás tú puedes decir, no, yo no tengo la habilidad para predicar, pero tú puedes haber invitado al predicador a que conozca a Cristo. Andrés fue el que dijo, por eso remarco la vida de Andrés, de Pedro quizás la conocen un poquito más, pero Andrés fue el que dijo, Señor, aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces,
fue Andrés que trajo al jovencito este delante de Jesús. Era Andrés el que hizo muchos nexos entre personas individuales y Jesús. No menosprecies el poder o el ministerio que Dios te ha dado. No pienses que tan solamente predicarle a multitudes es lo que Dios te ha llamado a hacer. Quizás Dios te haya dado un ministerio como el de Andrés, de tú llevar a aquel que va a predicar a multitudes a los pies de Cristo. Amén. No menosprecies lo que Dios te puede dar. Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y le dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Terrible eran estos dos. Algún día se los voy a contar. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en las barcas con su jornalero, le siguieron. Ahora vayamos. Allí Jesús estaba ya predicando el evangelio, andaba recorriendo ciudades y llegó a Capernaum. Dice el título de esta parte: un hombre que tenía el espíritu inmundo. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En Jerusalén estaba el templo. Todas las ciudades que estaban un poquito más alejadas, y a todas las personas que estaban en estas ciudades se les dificultaba ir todos los sábados, era en aquel momento, a compartir estas reuniones, a alabar a Dios, a aprender de la palabra. Entonces, lo que hacía, viajar para adorar, se le hacía difícil. Entonces, en muchos de los pueblos había sinagogas. Estas sinagogas servían de lugar para adoración y para escuela. Allí en la sinagoga, desde aún de los tiempos de Esdras, alrededor del 450 antes de Cristo, habían comenzado a levantar estas sinagogas en las distintas ciudades. ¿Cómo hacían para levantar quizás una sinagoga? Si ya había alrededor de 10 familias que adoraban a Dios y que querían aprender y que querían tener un lugar para juntarse, no muy distinto a como hacemos hoy o como hacen en los pueblos. Entonces, si había alrededor de 10 familias, ya hacían una sinagoga en ese pueblo, en esa ciudad. Durante las semanas, los niños varones iban a estudiar la ley, lo que era el Antiguo Testamento y la religión judía. Las mujeres no podían participar de estas reuniones todavía. Cada día del reposo en el Sabbat, los hombres se reunían a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de un rabí, a través de un maestro. Entonces era abierta la Torá, era abierta las Escrituras, y allí comenzaban a leerla y a explicar lo que quería decir.
por eso es que vemos repetidas veces que Jesús dice, abriendo las Escrituras, lo habían invitado a que pueda compartir. Muchas de estas sinagogas tenían un encargado de la sinagoga y muchas de ellas no tenían maestros fijos. Entonces, cuando venía un maestro de otra ciudad, era invitado a compartir la palabra. Era así como a Jesús, como les dije recién, le daban la oportunidad de abrir la Biblia, abrir la palabra y explicar esa palabra en las sinagogas. Amén. Pero allí, en esta ocasión, en Capernaum, Jesús comenzó a hablar, pero sabemos que el diablo también va a buscar de interrumpir, va a buscar de molestar, de distraer la atención, pero no lo hizo de una manera, podríamos decir, pero si no le dijo nada malo. Pero ¿sabes allí qué hace Satanás? Como le decía a un hermano, si no te puedes detener, te empuja. Entonces, ¿qué hace? Comienza a adularte. Pero qué grande sos, ¿viste lo que hicieron? Lo que había hecho esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Cuando estaban Pablo y Silas, le dijeron, estos son hijos de Dios que traen el mensaje de salvación. Y allí se dio vuelta a Pablo y le dijo, sal de ella. Amén. No hay que permitirle a esos espíritus que hablen tampoco. Los demonios son espíritus malvados a la orden de Satanás. Los demonios también son ángeles, pero son ángeles que se rebelaron contra Dios y son ángeles que obedecen a las órdenes de Satanás. El trabajo de ellos, bueno, llamados demonios, el trabajo de ellos son encargados de hacer pecar a la gente, son encargados de hacer desviar a la gente, son encargados de destruir, son aquellos siervos de Satanás, así como los ángeles de Dios son para guiar, para enseñar, para ayudarnos también, para guardarnos muchas veces. Estos son para destruirnos y alejarnos de Dios. Amén. Es por eso que vemos que las personas endemoniadas buscan matarse, quizás hablan incoherencia, gritan y tantas otras cosas. Sabe que siempre que los demonios se enfrentaron a Jesús, fueron derrotados por él. Y este demonio que estaba allí en ese hombre, y vemos que estaba en la sinagoga, controlaba la vida de este hombre. En aquella época también había de aquellos hombres que utilizaban tipo un ritual de exorcismo para poder quitar los demonios, y era probable que sí lo hacían, pero Jesús lo hizo de la manera más fácil. Él es Dios y se lo demostró. Por eso fue la sorpresa de todos los que estaban allí, la forma en que Jesús lo hizo callar y lo hizo salir a este demonio. Jesús solo le dijo, cállate y sal de él. Cállate, cállate y enmudece, le dijo en otras ocasiones. El demonio va a intentar hacer ruido, va a intentar distraer, va a intentar traer miedo. Pero sabe, no puede desobedecer a la orden de Dios. Sabe que ha sido vencido en la cruz. Sabe que ha sido vencido por Jesucristo. La palabra de Jesús era suficiente para expulsar a este demonio. Pero ellos, como dice ahí, no era otra cosa que ellos querían demostrar poder. Por eso los sacudió, le hizo dar gritos y cuánta otra cosa más. Nuevamente vemos el demonio rebelándose.
El demonio no quiere dejar quizás eso, pero es el lugar que Dios les ha dado y es el lugar que no pueden estar. Los demonios fueron los que primero dijeron y enseguida dijeron: este es Jesús el Salvador. ¿Cómo dice? ¿Qué has venido a hacer? A ver, ¿dónde estaba? 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús no había venido a hacerle nada a ellos. Pero saben, donde está Jesús se tienen que ir. Donde está Jesús no pueden estar. Es lo que yo muchas veces he dicho a algunas familias, que escuchamos ruido en mi casa, que cosas se caen, se mueven, que esto, que otro. Donde está Jesús no puede estar el demonio, no puede estar Satanás, ni siquiera en tu vida. Porque si tú mismo le dices: yo no acepto la voz de Satanás, yo no acepto ningún demonio, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Cristo. Y sabes, el demonio se tiene que ir porque tú dijiste: no te quiero. Amén. Fueron los primeros que dijeron: este es Jesús, ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Nosotros muchas veces no reverenciamos a Dios de esta manera, pero los demonios saben muy bien quién es Dios. Sé que eres el Santo de Dios. Nuestras bocas muchas veces no lo dicen. Por vergüenza, por timidez, por desconocerlo. El mundo de las tinieblas reconoce muy bien a Jesucristo. Y voy a leer el último versículo que no se encuentra en este. Antes corté aquí porque después quería hablar acerca de las sanidades que vamos a verlos después. Comienza allí con la sanidad de la suegra de Pedro, así que si alguna tiene una suegra enferma, o no quieren orar por la suegra ustedes. Voy a leer el último versículo en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué diferencia hay entre aquel que cree? Tú crees, ¿sabes? Un demonio también cree. El demonio es temeroso de Dios y, como vemos, también proclama: no, este es Dios, este es santo, sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Pero la gran diferencia entre un redimido de la sangre de Cristo y esos demonios es que el redimido alaba a Dios, busca a Dios, se humilla ante Dios y sus obras demuestran que Dios es su Señor. Esa es la gran diferencia. Los demonios siguen siendo demonios, los demonios siguen buscando para robar, matar, destruir, llevar pecado hacia el mundo, pero el Hijo de Dios, humillarse delante de Él, alabarle, llevar buenas obras, llevar el evangelio de paz, de salvación a todo el mundo. Amén. Bueno, esto es como parte de enseñanza. Muchas veces leemos y tomamos distintas partes, pero poder así verla un poquito más continuado es más entendible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has venido al mundo para traer salvación. Gracias que tú eres el Mesías. Gracias que ese mensaje del Evangelio ha llegado a nuestros oídos. Señor, nos arrepentimos, nos volvemos a ti. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos el camino a seguir cada día. Señor, aun cuando estemos en los momentos de tentaciones, sabemos que eres tú quien está con nosotros.
Y sabemos que tú has vencido a la tentación. Y es por eso que también nosotros podemos vencerla. Señor, sabemos que tú eres poderoso y no hay nada que pueda contra ti. Señor Jesús, ayúdanos a confiar cada día más en ti, cada día más en tu palabra. Ayúdanos a alabarte, bendecirte y ayúdanos a que nuestras obras demuestren quién habita y quién vive en nosotros. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén.